Buenos días. Muchas gracias por estar acá y vuestros conocidos, amigos permanentes de la librería del GAM. Mi nombre es Mónica Tejo, soy directora de la librería del GAM y directora de Simplemente Editores, la editorial que tuvo bien en publicar el libro que presentamos hoy, La muerte de Camus y otros cuentos. Vienen 3 autores chinos en esta pequeña antología, no la pantología, pero la selección de cuentos que hizo Angie Toxin-Pan de China, y con la traducción de los hermanos Pablo Rodríguez Durán y Antonio Rodríguez Durán. Ellos son colombianos y trabajan en México haciendo traducción del chino al español. Son unos seres simpaticísimos. En esta ocasión tenemos acá a la profesora Jimena Vergara, que nos acompañará y llevará este panel. Además estarán nuestro gran amigo para los asuntos con China, Fernando Reyes Mata, ex embajador en China, Josefina Muñoz, de Letras de Chile, y Eduardo Contreras, también escritor y director de Letras de Chile. Les doy la bienvenida. Vamos a escuchar 3 saludos de los autores que nos enviaron ayer desde China. Esto está bien todavía improvisado porque nos llegaron anoche los saludos, así que 嘿，拉美的读者，大家好，我是小说家陈鹏，我生活在昆明。昆明是离拉美很遥远的一个城市，但是这个偏居于中国西南部的小城，同样充满了无处不在的魔幻气息，和拉美的这个大地很像。我自己的写作当然受拉美的影响很深。这次发表在这个合集里面的《加缪之死》就是我的一个短篇小说。我主要讲述了一个作家如何去到法国南部追踪加缪的死因的这么一个好看的故事。但是我想这样的故事可以发生在任何地方，可以发生在昆明，发生在拉美，发生在墨西哥，发生在智利。我想讲的还是关于人的故事，关于人的尊严、遗忘以及各种各样的意外。也希望大家喜欢这样的一个小说，也希望明年的这个时候我们有机会能够来到拉美，跟更多的读者们见面。好，谢谢你们。Él entonces es Chen Peng, el autor del cuento que le da el título al libro, La muerte de Camus, que está incluido en este pequeño libro. Bueno, la editorial tiene ya 85 libros publicados, muchos de ellos son, casi la mayoría, literatura, novela, cuento, cuento de autores chilenos, y tenemos ya 10 libros publicados con China, con universidades, con institutos chinos que nos piden que hagamos esa labor de difusión, y este es uno de ellos, y la próxima semana presentaremos Ella ya no está, que es el otro título. Los dejo con Diego Muñoz, director de Letras de Chile, presidente de Letras de Chile, para que los salude. Muchas gracias. Esto forma parte de un ciclo de literatura chilena. Esta es la 3ª sesión y el próximo sábado vamos a tener la 4ª sesión, y en esta oportunidad sí que son presenciales. Las 2 anteriores fueron virtuales, pero vamos saliendo del mundo de la virtualidad, aunque vamos a estar un poco a 2 bandas porque estamos justamente grabando y transmitiendo este evento, y esperamos ir mejorando en esta capacidad para poder interactuar, no solamente escuchar los saludos de los autores chinos, que después en la versión completa van a quedar grabados y disponibles en YouTube y en nuestra página, letradechile.cl. Difícil sería decir otra cosa, que nosotros no entendemos que haya una tarea más noble que acercar a 2 pueblos por la vía del conocimiento de su literatura, y este es un empeño en el cual estamos desde los mismos albores de nuestra corporación, que partió el año 2000, y que constantemente estamos realizando actividades con extranjería. Desde hace unos años
particularmente con China, y ya hay un convenio con la Asociación de Escritores Chinos y con nuestra Corporación Letras de Chile, que es el resultado de esto que estamos viendo acá. Es este trabajo que empezó hace mucho tiempo y que forma parte de esto que hemos llamado Ciclo de Literatura China Contemporánea, que este año, como les digo, va en su tercera versión, y vamos a conocer este libro tan interesante, digamos, de la muerte de Camus, y otros cuentos. Digamos, la muerte de Camus es el cuento del autor Chen Peng, que acaba de saludar, que nos presentó Mónica y tuvo la gentileza de traducir aquí en línea, digamos. Chen Peng es un autor que vive en el sur de China, prácticamente en la frontera con Vietnam. Es una zona muy distinta de China. Yo tuve la suerte de estar ahí el año 2017, y Chen Peng era justamente el presidente de la Academia Literaria que organizaba el encuentro al cual tuve el gusto de asistir, y no lo conocí porque se enfermó, digamos, y mandó muchas excusas. Justamente se enfermó, un hombre muy joven, digamos, pero nadie está a salvo de la enfermedad, así que no nos conocimos en esa oportunidad. Espero que cuando venga a Chile no me toque a mí el turno de enfermarme, digamos, y lo que sí puedo decir es que él hace un trabajo de difusión literaria en China y de contacto con los extranjeros. En ese evento había escritores de toda China, que como ustedes saben, en realidad es una federación gigante de países, y había muchos invitados, varios invitados latinoamericanos y varios invitados españoles. Entonces, también este libro que yo les recomiendo, y nos dirán por qué, digamos, los presentadores, los recomiendo a la lectura de este libro sin ninguna duda. La traducción que lo mencionó Mónica, digamos, de esto suena como a circo, digamos, los hermanitos Rodríguez Durán, ¿eh? Son colombianos, dos estupendos traductores. Realmente a Pablo, que es el que conocemos, es un tipo encantador, maravilloso, es un hombre que disfruta con la literatura. Por lo tanto, van a tener de las mejores traducciones que se pueda aspirar. Hay que decir, estas son traducciones directas del chino al español. Esto no había ocurrido antes. En general, nosotros contábamos con el conocimiento de la literatura en forma indirecta, se ha traducido del chino al inglés, del inglés al español. Hoy día tenemos este puente activo, y esto es algo que hay que valorar mucho. Entonces, bueno, bienvenida a esta tercera sesión de este ciclo, y le paso la conducción a Jimena. Bien, buenas tardes. Tomo las palabras de Diego para comentar esta idea de puentes que se están creando en términos de traducción, y que son bastante estimulantes, sobre todo si consideramos que ya van 10 traducciones de libros, ¿ya? Y que son de literatura contemporánea, y que eso se nota bastante, sobre todo en el texto que, el texto que lleva el nombre del libro, La muerte de Camus, en donde estamos frente a códigos como muy actuales, como los que serían de la autoficción, ¿ya? Como se van desdoblando los autores y se van convirtiendo ellos mismos en personajes, seguramente es un tema que va a aparecer acá. Entonces, agradecer este espacio para compartir en la librería, y también agradecer lo que está haciendo Simplemente Editores, de traer nuevas voces muy desconocidas, ¿ya? En esta ocasión van a presentar el libro Josefina Muñoz Valenzuela, que ella es licenciada en Literatura de la Universidad de Chile, ha trabajado en ONG en educación de adultos, y ya desde el año 1997 ella se desempeña como profesional en el área de edición del Ministerio de Educación. También es escritora, autora de antologías de prosa, poesía para docentes, estudiantes y familia, y es miembro del directorio de Letras de Chile, autora de numerosos artículos sobre educación y comentarios
sobre libros literarios para Letras de Chile y también para el medio de difusión El Mostrador. Luego vamos a seguir con el comentario de Eduardo Contreras, ingeniero, hay que decirlo creo yo, ingeniero, escritor, que es miembro de la Corporación Letras de Chile desde el año 2010 y también de la Sociedad de los Escritores desde el año 2017. Destaca por ser novelista de 4 novelas, también libros de cuentos, algunos han sido en coautoría con Cecilia Aravena, ¿ya? Más de 30 de sus cuentos y otros tantos microcuentos, otro género bastante interesante de explorar, han sido incluidos en revistas y antologías. También hace reseñas para revistas digitales y para El Mostrador. Finalmente nos va a acompañar Fernando Reyes Mata, que él es director del Instituto Chileno Chino de Cultura y del Club de Lectores de Literatura China. Él es consultor internacional, diplomático, académico y periodista. Dirige el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre China, Universidad Andrés Bello, Chile. Y también ha sido embajador de la República Popular de China. Entre algunos de sus libros encontramos Pandemia, Efectos en América Latina y la interacción con China, China, Innovación y Tradición, China, América Latina, cómo ir más allá del 2020. Y Chile, China 40 años, ¿trae qué? El futuro. Con esta presentación de los comentadores, paso el micrófono a Josefina para que nos cuente cómo fue su travesía de lectora. Gracias, Jimena. Buenos días a todas y todos. En realidad, yo creo que en este minuto, en este tiempo, la literatura china es sorprendente, deslumbrante, y hay que conocerla y leerla porque además es una literatura para la que tenemos menos claves que la que estamos acostumbrados a leer. La muerte de Camille y otros cuentos, publicada en 2021 por Simplemente Editores, permite disfrutar relatos de 3 escritores contemporáneos. A uno de ellos lo hemos conocido acá saludando. Representantes de una cultura tan diferente a la que conocemos como occidental, pero que entre otras maravillas inventó nada menos que la tinta y el papel. Gracias a las traducciones conocemos alguna de su literatura, parte mínima de su literatura clásica, que es parte del patrimonio de la humanidad sin duda, como el Tao Te Ching, el I Ching, textos sobre la ciencia de la guerra que entrelazan la filosofía y la acción, y una poesía que pareciera introducir en objetos y seres humanos unos tenues filamentos que los desnudan y revelan para nosotros de un modo que parece imposible definir. Desconociendo el idioma, como lectores, es posible percibir que las traducciones tienen una calidad que las hace fluir sin tropiezo, esta específicamente. Pero como otra literatura, requiere una mayor familiaridad con ciertos códigos que permitan comprenderla en su real riqueza creativa y representativa. Creo que eso solo puede lograrse en la medida que su presencia se acreciente en las estanterías y podamos acceder a ella. Algunos especialistas en literatura y que conocen muy bien nuestra lengua, como el amigo Sun Xintang, afirman que la literatura china contemporánea ha sido marcada de manera muy importante por la literatura latinoamericana traducida al chino desde los años 80. Los chinos tienen 2 premios de Nobel de Literatura. Gao Xingjian, 1940, nació y obtuvo el premio Nobel el año 2000, y Mo Yan, nació el año 55, en 2012. Estos 3 relatos son extensos, bastante extensos, sobre 30 páginas cada uno, pero siempre interesantes, impulsan al lector a saber más. El primer cuento, Noche en Pekín, de Kou Hui, relata el regreso del protagonista a Pekín después de varios años y recorre un hutong
que sobrevive, que son laberintos que penetran en las profundidades de la ciudad y por los cuales uno puede penetrar en ellas también y en esa ciudad en la que él vivió. Recorre su pasado. Podemos pensar que quizá regresó para eso. Reconoce y desconoce lugares. Hay cosas que han cambiado, edificios que no están, que han sido demolidos. Siente que está perdido y se asusta. Es tarde y hay pocas personas en la calle. Se apresura para tomar el último metro y salir de allí. Lo logra y pronto se fija en alguien que cree que lo está observando hace rato. El desconcierto y la inquietud aumenta porque ve que esa persona es el mismo, pero el que era hace 8 años. Incluso usa la misma ropa y sabe que eso no es posible. Nos sitúa en el año preciso, 1989. El desconocido, entre comillas, le pregunta si lo reconoce y al darse cuenta de que no, su respuesta es contundente. ¿Soy tú? ¿Quién más voy a ser? Desde ahí surgen todo tipo de interrogantes sobre el texto, pero también desde la interrogación del pasado de los propios lectores. Dejar, abandonar, olvidar el pasado, ¿es también dejarse allí uno mismo? Curiosamente, a lo largo del cuento, nunca sabremos los nombres de los protagonistas, solo los de lugares y estaciones del metro. La trama se desarrolla entre ese pasado abandonado que tuvo consecuencias nefastas, en tanto que él se fue, dejó inconcluso una novela de nombre muy significativo, Resurrección bajo el metro de Pekín. Los efectos han sido desastrosos porque el personaje, el protagonista, necesitaba devorar el cerebro de 1000 escritores para volver a la vida y solo le falta uno, el del escritor narrador que ahora está de regreso. Sin embargo, los personajes no solo pudieron cobrar vida por sí mismos, sino que han edificado un mundo en las profundidades del metro, un mundo poblado por seres que aguardan por su vida, entre comillas, real, no literaria. La revisión del pasado recupera y desnuda acontecimientos frente a los cuales no solo sería posible entender mejor lo que pasó, sino enjuiciar también nuestras propias respuestas ante situaciones que hoy se revisitan con una mirada más crítica. El recorrido ahora será en conjunto, el viajero que regresa y su otro yo. Este viajero se describe como escritor independiente y escucha lo que le cuenta su otro yo. En este deambular llegan a un árbol, en realidad el árbol, al que no ha olvidado porque tuvo un rol importante en su vida y continúa perpetuándolo su otro yo. Es un cuento deslumbrante, inesperado, también puede ser mágico y también puede tener rasgos de ciencia ficción. Es sorprendente y tal vez eterno en la medida en que es parte de una literatura diferente que espera que nosotros lectores seamos capaces de descubrir múltiples interpretaciones, identificaciones seguramente, para las cuales tendremos que construir nuestros propios signos para mundos nuevos. El segundo cuento tiene como autor a He Kai-shon y se titula Cuando el convoy del jefe llegó a la aldea. El ambiente es campesino. Hay caballos, vacas que mueren de sed, campesinos que limpian los sembradíos, dos personajes, un hombre y una mujer que conversan y esperan este convoy que viene en el camino, a alguien especialmente que viene en camino. Recuerda un poco la espera de Godot, mientras un convoy avanza con el jefe y acompañante y sigue cruzando por estos sembradíos. El jefe, este jefe tan esperado, expresa su descontento frente a la insuficiente productividad limitada a los productos agrícolas. Debería haber pesa para Funfuña.
En la aldea siguen esperando a quienes vienen por la carrera, un evento deportivo de aldea, o sea, algo casi mínimo. El jefe y su séquito ya han llegado y lo saludan. Sea bienvenido, gran líder, a visitar nuestra aldea. Lo acogimos con fervor revolucionario en la víspera de nuestra cosecha de trigo, en la cual nos ejercitamos para mejorar nuestro desempeño en las labores del campo. Con ese discurso lo recibe. Yang Hu, una joven, resulta ganadora y este esperado jefe la felicita de modo no convencional, mientras ella está ahogada de emoción por haber ganado la carrera, pero sobre todo porque está con este jefe tan esperado. ¿Y este jefe qué hace? Le acaricia el pelo, le pellizca con afecto las mejillas sonrojadas, le aprieta los hombros, le toca los muslos. El jefe sabe que tiene que responder a esta población que espera ansiosa sus palabras y que ha convertido en un vergel lo que antes era un pantano, y lo hace. Y esto es lo que les dice: brutos, tienen sus cuerpos sanos y fuertes como un potro. ¿Qué hacen para ejercitarse así? Brutos, porque aún no me recogen el trigo. ¿Ahora es cuánto? Brutos. Y frente a esa invitación, cumplía su labor, se sienta y tocan una campana que, como la flauta de Hamelin, congrega no a los ratones sino a los campesinos para cosechar el trigo, y así lo hacen, como deben cumplirse las órdenes. En una nueva comprobación del poder de este jefe, uno de sus acompañantes le dice que llama a esos maravillosos cerdos porque lo reconocen y saben quién es. Se supone que lo reconocerían en su rol de jefe. Duda, pero lo hace. Quien cuida a los cerdos los encamina hacia él. El jefe les da a probar galletas de mantequilla, mientras los animales se arremolinan a su alrededor, y luego hay ahí otro episodio que no lo voy a contar. Luego, uno de estos mismos lugareños recuerda que conoció a este mismo jefe, pero hace 20 años. Cuando preguntó, en una visita similar a esta, ¿por qué putas aún no prenden el fuego? Con la autoridad que siente ilimitada y eterna. Le dicen que porque hay mucho viento, pero su respuesta es fuego, y lanza una antorcha provocando un incendio en el que él mismo se quema una pierna. Y desde ese recuerdo, Feng Peilan se pregunta: después de 20 años, ¿qué ha cambiado? Ahora viste un uniforme Mao, tiene el pelo completamente blanco y llegó en un Mitsubishi. Esas interrogantes surgen inevitablemente también de la propia lectura. Por otra parte, el ambiente y contenido de este segundo cuento no tienen relación con los del primer relato. Aquí hay una aceptación irrestricta del poder del jefe, por insensatas que sean sus decisiones. ¿Cómo podría ser de otra manera cuando es responsable final de cualquier avance? Las cosas suceden solo porque él ordena que se hagan, y ese es un hecho indiscutible. Debe ser así. Llegamos al tercer relato, la muerte de Camille de Chen Peng, el escritor que vimos en su saludo. Estamos en un Citroën C5 en Nîmes, y el chofer, no sabemos todavía quién es, frena bruscamente ante un venado que permanece ahí mirándolo fijamente antes de fumarse en el bosque. El relato se inicia en un momento titulado Cero y continuará en breves capítulos titulados con letras desde la A hasta la M. En una especie de segunda escena aparecen dos personajes. Alguien que se presenta con su nombre, George Chauffeur, que le recuerda al otro Albert Camus, y a su vez, quien se presenta ahora, se llama Chen Peng, el escritor, el autor del cuento, que se describe afirmando, comillas, no soy de los que se cambia el nombre para hacerse la vida más fácil. Y por eso, cuando dije mi propio nombre con aquel acento inglés, salió más bien atropellado.
Sabremos también que es de China y quiero rendirle honores a Camille, un colega escritor. Chauffeur se muestra reticente, pero acepta que vaya con él, al parecer porque Champagne dice que juega fútbol. El capítulo B se inicia declarando: en este capítulo vamos a hablar de la muerte de Camille, a quien se refiere como mi colega escritor. En C conversa con Chauffeur sobre el venado y este le dice que en Lourmarin no hay venado. Las conversaciones continúan en este ambiente asignado con cierta naturalidad por el fútbol y la literatura. Discurre el juego. Chauffeur ha encontrado un compañero en este señor que acaba de llegar y que viene a ver a Camille. La técnica del setentón Chauffeur logra agotar al joven escritor, asombrado del dominio técnico que mantiene a su lado, a sus años. Letra a letra de los capítulos vamos sabiendo más de todos, también de Camille, a través del relato de Champagne, que explicita, comillas, en este cuento no hay secretos, por ende no hay tampoco acertijos que develar. Entonces, ¿dónde está la ficción? Aparte de la muerte de Camille, ¿qué más puedo escribir? ¿Cómo he de escribirlo? En tanto, lectores, sabemos que ya ha escrito mucho, pero eso no es lo importante, sino esta recreación que mezcla, como siempre sucede en la vida real y en la literatura, ambas, sin que podamos ni sea necesario hacerlo, discernir qué es real y qué es imaginación. En H estamos ya frente a la lápida de Camille, comillas, negra como un farallón de piedra volcánica que evocaba a las abismales entrañas de la madre tierra. Cada letra es una nueva posibilidad para conversar con otros e ir sumando perspectivas. Si no, ¿cómo podríamos pensar siquiera que podríamos llegar a conocer esto que llamamos realidad o que construimos como si lo fuera? Cada letra es aún más deslumbrante que la otra y va armando un mundo que se concibe como un caleidoscopio de infinitas visiones que nos impulsa a querer vivir en él y no en otro. He usado la palabra deslumbrante varias veces porque describe, al menos para mí, lo que se genera desde la lectura de la producción literaria china actual, muy diferente entre sí. Desconcertante también, porque tendremos que desarrollar nuevos caminos de comprensión e interpretación para acceder a nuevos modos de decir estos mundos diferentes, porque sí lo son muy diferentes. Ahora, como ya ustedes llevan un rato escuchando aquí, entienden chino perfecto, lo vamos a poner solo en chino y después lo van a poder ver con traducción en el Facebook. 尊敬的拉丁美洲的广大读者，上午好！感谢新普雷门特出版社出版我与陈鹏先生、寇辉先生合集的小说集《加缪之死》。是你们让我的小说首长车队抵达村子与亲爱的读者见面。拉丁美洲文学是我最早领略小说独特魅力的文学，其结构的独特性与揭示现实真相的勇气，无不给我带来震撼性的启发，让我体会到作家自由的天性如何在小说文本中得以体现的魅力。首先是结构，在情节的衔接上手法繁多，往往一个细节就可以带出来另一个场景，拓宽了小说的空间。这样的手法呢，并不是为了炫技，而是为了揭示社会的矛盾与问题，其间不乏荒诞与夸张的人物，最终解构现实的表象，揭示荒诞的本质。从这个意义上讲，我的这篇作品是向伟大的拉美作家致敬的小说，其复杂的结构无非是为了揭示威权下狂欢的景象，犹如当下的世界，何尝不是这样言辞凿凿的威权与舍身忘我的慷慨？只是这样的欢歌之下，生命的悲剧在现代黑科技视频笼罩下，让我们变得麻木不仁。这何尝不是
解构了的现实呢，其实是解构我们远古的祖先流淌在我们血脉中最为本质的忠告。Queridos lectores de países de habla hispana, soy Koui, un escritor chino. Un cuento mío, La noche de Pekín, describe un hombre de edad mediana que regresa a Pekín 8 años después y se encuentra con un joven que es él mismo quien sé que quedó en Pekín hace 8 años. El joven dice que ha luchado contra los espíritus malignos durante 8 años y quiere que los de mediana edad se queden a luchar junto con él. A ese cuento, porque en el orden es el primero del libro, ya Josefina se refirió a él. Se trata, a mi juicio, de un relato fantástico. El narrador personaje, como ya se sabe, es un escritor. Yo creo que es destacable que esa estrategia narrativa se da en 2 de las 3 historias. En 2 de las 3 historias tenemos un narrador personaje que además es escritor y que narra en primera persona. Esta y la que da título a la obra, La muerte de Camille, de Chen Gen. El personaje de Noche en Pekín, en algún momento, como comentaba Josefina, entra al metro y ahí se encuentra con esa persona idéntica a él, pero varios años más joven, es decir, se encuentra con el escritor que fue él hace 8 años. Su yo joven le recrimina haberlo abandonado en Pekín desde aquella fecha y haberlo dejado, además, con esa tarea inconclusa. Esa meta inconclusa resulta ser la de una novela que el autor había escrito en esos años, y de aquí en adelante la ficción de esa novela se mezcla y se infiltra en la narración del relato central. En aquella obra, que es de tinte autobiográfico también, un funcionario corrupto ha sido fusilado debido a sus fechorías, pero regresa como fantasma, con la intención de resucitar. Y para lograr aquello debe hacer lo que comentaba Josefina, de comerse el cerebro de 1000 escritores independientes. Ya ha devorado 999 y el cerebro del narrador es el único que le falta. La versión joven del escritor le informa a la versión mayor que desde que se marchó de Pekín, el fantasma del funcionario corrupto se ha fortalecido, se ha rodeado de unas duendecillas esclavas. Y ahí nos enteramos que una de las duendecillas es la hija ya fallecida del propio autor. Muy potentes ingredientes de esta historia, como ustedes pueden ver. El joven ha resistido durante los 8 años cada ataque del fantasma y, en contraste, siente que el autor del futuro ha desertado de sus ideales, en particular del de ser un escritor independiente. Es sin duda un relato lleno de metáforas, buenas metáforas, algunas más directas como la del funcionario corrupto que devora escritores independientes, y otras más sutiles como algunas referencias a la modificación de valores y principios en pos de una mayor estabilidad y seguridad personal. Hay una decisión final que el autor mayor debe tomar. Desde luego no haré spoiler diciendo cuál resulta esa opción. Solo comentaré que toda la historia me deja un sabor a interpelación a quienes nos dedicamos al arte de las letras. Bien por eso, me parece beneficioso ser interpelado de vez en cuando, sobre todo por colegas. Voy ahora al segundo relato, cuando el convoy del jefe llegó a la aldea de He Caichuan. Nuevamente tenemos en nuestras manos excelentes metáforas. El autor nos presenta esta aldea con muchos personajes, Josefina describió varios de ellos. En cada uno de ellos vemos, y eso me llamó la atención, vemos distintos niveles de degradación moral. Extrema adulación con el poder, en este caso al jefe, infidelidades, abusos, tolerancia a los abusos. Estos comportamientos y otros se agudizan con la llegada del convoy del jefe. Este jerarca es un desagradable personaje, muy bien caracterizado en cuanto a su arbitrariedad y despotismo. Este señor que 20 años atrás arrasó esa zona rural con ese dantesco incendio y que desde su posición de poder de hoy presenta a los aldeanos como una verdadera bendición ese incendio que hoy les permite que cultiven trigo en esa zona. La aldea se prepara para recibirlo con competencias deportivas y banderas rojas. Y entonces, dentro de esa metáfora de la aldea con el jefe, se nos presenta otra, que también comentó Josefina, una metáfora anidada en la anterior, que es la alegoría de los cerdos. El jefe se entusiasma con estos porcinos y una vez que los chanchitos quedan limpios después de meterse al agua, espontáneamente el hombre quiere jugar con ellos. Les ofrece galletas, los animales se entusiasman,
se abalanzan en busca de más galletas hasta que lo derriban de su asiento, y ahí se desata la cólera del jefe, que ordena sacrificar a los marranos. No develaré lo que sigue, solo consigno que todo lo que decide el mandamás es aplaudido por las y los aldeanos. Esta cadena de ilusiones de alguna manera me evocó La granja de los animales de Orwell. La estrategia narrativa del relato es innovadora y es arriesgada. Es una escritura fragmentada, con muchos saltos en el espacio y en el tiempo que van conformando una especie de rompecabezas en la que las y los lectores deben ir armando el todo para así llegar a estas interpretaciones o quizás a otras distintas. Una de las gracias de la literatura es que nuestra contraparte lectora puede jugar un rol más activo que en las contrapartes de otras manifestaciones del arte y la cultura. Y ahí llego al tercero, el que le da nombre al libro, de Chen Pen. Es un relato largo, yo diría que este es una novela, el más largo de los tres. Nos muestra nuevamente un narrador personaje, como ya había dicho, también escritor. El uso de la primera persona, que es muy funcional a mostrarnos el afán de este escritor chino por llegar al Urmarín y encontrar la tumba de Albert Camus. Casi al llegar se topa con el venado. Ese animal va a tener un rol clave en la historia. La tarea del narrador personaje no es fácil, porque tempranamente se encuentra con George Chauffeur, que es un trabajador malhumorado que controla las llaves del candado para acceder al cementerio y a la tumba de Camus. Chauffeur es fanático del fútbol, a pesar de andar por los 70 años, lo sigue practicando y desafía al autor. Y el autor entiende que acceder a jugar puede ser el paso para llegar a la tumba de Camus. Acepta el reto y lo hace con gusto, porque el escritor chino también practica asiduamente el balompié. Se sabe que Camus también practicaba ese deporte. Y en el encuentro con Chauffeur, el autor se entera que justo en el día de la muerte del escritor francés, antes del choque automovilístico en el que perdió la vida, este filósofo y creador también se había enfrentado a ese mismo Chauffeur en un partido. De ese momento en adelante, el autor se va adentrando en misterios en torno a la muerte de Camus, y van surgiendo numerosas preguntas. ¿Por qué Chauffeur se molesta tanto cuando el autor habla de los venados? ¿Por qué ya no hay equipo de fútbol en Lourmarin desde que Camus murió? ¿Por qué Catherine, la hija de Camus, quiere que se vaya a la mierda la puta literatura? ¿Por qué ella declara que odia con toda su alma a Chauffeur? ¿En qué irá a terminar la búsqueda del narrador personaje chino que ha venido desde tan lejos? Nuevamente las metáforas afloran y dan vueltas en torno a la misión de una persona que dedica su vida a la literatura. Varias veces en esta novela se alude al mito de Sísifo. La atmósfera de misterio está bien lograda, el personaje del autor está muy bien caracterizado, y creo que hay una intertextualidad con las creaciones de Camus, más que con alguna obra en específico, aunque se alude mucho al extranjero y al mencionado mito de Sísifo. Yo diría que es con la filosofía del absurdo en su conjunto. El mito de Sísifo en la versión de Camus alude a la carencia de significado y sentido de la vida humana y a lo enorme y caótico del universo que nos rodea. El absurdo sería la búsqueda del sentido, algo así como una célula de un paquidermo buscando su razón de ser como individuo célula. Sin embargo, el personaje Chen Pen se empeña en su búsqueda, como lo hizo el propio Camus con su vida, tomando riesgos y luchando contra la invasión de las tropas hitlerianas en su momento como parte de la resistencia francesa. En síntesis, los tres relatos invitan a la reflexión y a decantar las historias ocultas detrás de cada una de las historias explícitas. Agradezco la posibilidad de acercarme a una literatura que lamentablemente es tan poco conocida en Occidente y que al menos en esta muestra se presenta como una fuerza creativa muy vital, crítica y profunda. Mi última reflexión es sobre lo que se ha denominado proceso de globalización. Se me venía a la cabeza esa palabra mientras leía el libro. En el ámbito del arte y la cultura, esta obra nos muestra que los retratos de nuestras sociedades en los libros, si bien son diversos, y precisamente por esa diferencia este libro es muy valioso para lectores y lectoras en Chile, son a la vez visiones que se alimentan de una similar curiosidad, interés, incluso yo diría obsesión por la condición humana. Eso. Muchas gracias. Gracias por la invitación, y la verdad que no es tan fácil, pero yo tengo la impresión que quizás más que hablar del contenido literario en sí mismo,
me parece importante marcar el término de los contextos con los cuales esta nueva literatura china está empezando a dialogar con el mundo. La vez pasada, en otra jornada como esta, estuvimos hablando de La Máscara Mexicana, un cuento que aludía precisamente a un escritor que tiene un encuentro en México, en medio de la selva, en medio de un templo que después no existe, y una secuencia que nos recordaba la interacción de la ficción, de la realidad, la no realidad, en mezcla de un relato donde aquel escritor chino que está encontrándose con una máscara y con una expresión, en definitiva, esa máscara tiene que ver con aquella que un pariente lejano, hermano de su padre, etcétera, tuvo, y aquella máscara habla otra vez allá en China algo pendiente. Esta descripción muy general que hago de aquel cuento, lo estoy enlazando con el que ahora tenemos aquí al frente. Los tres, de una u otra manera, los cruza la vinculación entre la realidad y la ficción, entendiendo, y aquí hay una frase que a mí en particular me quedó dando vuelta y me detuve en ella, cuando Chen Pen dice, bueno, digamos que fue en septiembre del 2019, tal vez, la visita. No estoy seguro. Cuando digo que no estoy seguro, quiero decir que cada vez me cuesta más discernir la frontera entre realidad y ficción. Camus había abofeteado a su propia hija. ¿Preferiría que Catherine, la hija, hubiera omitido este detalle? No, quizás ella no dijo nada de eso. Quizás ni siquiera fui a Lourmarin. Quizás Georges Joffre y Catherine Camus sean simple y llanamente un producto de mi imaginación. Entonces, en ese párrafo nos abre el espacio para decirnos, mire, todo esto que les he contado, puede que no sea, pero sí es mío. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que el escritor imagina? Y está imaginando una mezcla que tiene que ver con su realidad, de verdad jugador de fútbol en China, de verdad escritor, de verdad con los ojos puestos en qué hay en Occidente, para tomar la personalidad particular de Camus y lo que para él le importa, para crear un relato donde se articula el ser y el no ser, el detalle además de lo ocurrido en la noche víspera y el día siguiente de la muerte de Camus, y todo aquello cruzado por la dimensión particularmente motivadora del venado, de qué significa ese venado que está y no está, que es humo al parecer, en circunstancias que lo ven sin embargo los que tenían que verlo. ¿Quiénes? Camus y también Chen Yanpen, cuando quiere volver después de haber visitado el lugar. En definitiva, tengo la impresión de que estamos asistiendo a un proceso sobre el cual particularmente hay que colocar el acento. Y tal vez yo lo miro un poco con la experiencia que he tenido de entre cultura, diplomacia, pensar la política global y todas estas cosas, en que estamos asistiendo a cómo responder a una pregunta mayor. Sócrates y Confucio, ¿cómo se van a entender en el siglo XXI? Y creo que esta dimensión de esa pregunta está muy fuerte, incluso en un encuentro bien político, diplomático. Si ustedes toman el discurso que dijo el presidente Boric en Chengdu y lo leen en detalle, el planteamiento que allí hay es: no podemos hablar solo de comercio, tenemos que hablar de cómo entendemos la dimensión cultural entre uno y otro. ¿Y qué le dijo Xi Jinping, más allá de las cosas que han trascendido? Le dijo: no podemos seguir hablando sobre nuestro intercambio y la inversión, está muy bien, pero tenemos que pensar en qué mundo estamos, para dónde vamos, y el papel de la cultura en eso es muy importante. Entonces son dos relatos concretos de algo que ocurrió hace muy poco. En consecuencia, ahí hay un contexto, me parece, y en ese contexto toman valor entonces estos relatos. En ese contexto tenemos que ver cómo se está asomando esta literatura china tan ignorada desde nuestro lado, y allí el esfuerzo que ustedes hacen en Simplemente Editor es muy importante, porque en realidad hay que leerlo con la profundidad que tiene. China no es una sociedad sumida en la verticalidad ineludible. China es una sociedad que avanza bajo la lógica de la
verticalidad que viene desde el confucianismo para decir todos los días por qué estamos viviendo esto nosotros, no yo, nosotros. ¿Por qué estamos avanzando nosotros hacia otra realidad y cuál es? ¿Y estos son los únicos caminos o hay otros? Cuando uno lee, por ejemplo, los debates que hoy se están dando en China sobre inteligencia artificial, tiene mucho que ver con las dimensiones de las preguntas de trasfondo que yo siento que hay en estos relatos hoy día. Y en consecuencia me parece que cuando nos detenemos a comentar estos cuentos y a leer lo que hay en ellos, estamos asistiendo a un fenómeno de ineludible necesidad de entender cómo sienten y piensan los chinos del siglo XXI, así como también nosotros estamos buscando entenderlo. Y algo que ya se dijo que es real, la influencia que tienen los escritores chinos del siglo XXI, aquello que en el pasado se llamó literatura mágica o como queramos llamarla, del siglo XX latinoamericano, es muy fuerte. Y ahí hay una interacción profunda que va a generar muchos otros relatos con esta mirada de salir desde los chinos al mundo e instalar los chinos en el escenario del mundo. El ejemplo de Camus es excelente en ese sentido. Y de esto vamos a tener mucho más. Gracias. Bien, muchas gracias a quienes nos permiten acercarnos a estos relatos, en el último caso una novela, estoy de acuerdo, y me quisiera tomar de un último punto que habló Fernando, que tiene que ver con, bueno, y también Josefina, que nos faltan códigos para aproximarnos a esta lectura. Y yo también me enfrenté a esas como dificultades, incluso desde cómo imaginamos físicamente estos personajes, ¿ya? Parte desde ahí, cómo pensamos estos nuevos como códigos, ¿ya? Pero me interesa que se mencionó, y también lo decía Shenpeng en el video, esta influencia de lo latinoamericano en la literatura china, y quisiera abrir de forma como para quien quiera reflexionar sobre esto, cómo se ve esta influencia de lo latinoamericano en lo literario. Si pudieron ver intertextos, imágenes como concretas que remitieron a escenas literarias, o son atmósferas, o es lo deslumbrante, cómo podrían comentar sobre estos vínculos, si es que los vieron. Bueno, yo voy a comentar, ya que me pasaste el micrófono, que lo veo eso con mucho más fuerza, en mi caso, en el texto que mencionó Fernando de La Máscara. Eso es muy directo, es explícito, y además en ese texto el autor apela a las similitudes evidentes para uno en forma visual que hay entre algunas culturas de México y la cultura china, en artesanía, en vestimenta. Entonces ahí lo veo muy directo. Acá no es que no esté, pero creo que es más indirecto en el sentido de que está más bien en la atmósfera de tipo realismo mágico en algunos de los relatos. En todo caso me parece notable que se haya dado eso, que la literatura latinoamericana haya generado un eco allá. Me parece fantástico, encuentro que es como parte de la belleza de la literatura. Le paso el micrófono. Sí, yo quería decir porque mi primera carrera fue arqueología y antropología, y después vino el golpe. Pero yo creo que hay un dato de realidad que es muy importante, que nosotros siempre en general olvidamos, que son las migraciones asiáticas. Yo creo que efectivamente el origen del poblamiento de nuestro continente tiene un fuerte componente asiático. Y yo creo que yo decía mucho que nos faltan códigos y eso, pero yo creo que también hay códigos que deben estar en el paleoencéfalo y que funcionan también de alguna manera para ambos lados.
Yo creo sí lo que decía Eduardo, realismo mágico, sí, de todas maneras. Yo no sé si también lo tuvieron antes, pero yo creo que aquí hay como unos grados de reconocimiento, pensando que en el fondo la humanidad entera que vive acá, a menos que haya alguien que vino de otro planeta, tenemos unos orígenes comunes, por lejanos, por distantes, por desconocidos, que parezcan. Los grupos originalmente que dieron origen a todo el poblamiento del planeta tienen un origen común. Yo recuerdo siempre, por ejemplo, y Diego seguramente también, nuestro padre recibía muchas revistas en su casa, revistas por supuesto como literatura soviética, China reconstruye. Eso era parte de nuestras lecturas habituales. Y a mí muchas veces, siendo muy chica, yo le decía, pero papá, le decía, ¿por qué la Carmen Pérez está en China ahora? Porque yo miraba, tenía muchas fotos, muchas ilustraciones, y eran muy interesantes y muy entretenidas. Y las personas se veían igual que la gente que yo veía a diario Constitución, y yo decía, pero no puede ser. Y mi papá me decía, y yo de repente, yo creo que hace tiempo que tenía ganas de ir a China. Esa era la respuesta de mi papá. Pero eso yo creo que es una realidad, o sea, uno se mira y se mira. Yo, pensando que me faltan muchos códigos para entenderla como me gustaría entenderla de verdad, siento que hay unos chispazos de identificación que vienen de algún lado. Y yo creo mucho en el paleocéfalo, yo creo que todos lo tenemos muy marcado siempre. Eso. Qué fantástico. Gracias. Alguna vez la vida me hizo vivir en México por razones que ustedes imaginarán. Entonces, estuve allá varios años y mi proyecto particular tenía que ver, a partir de trabajar con Naciones Unidas, en un momento de cambio muy fuerte, que era el cambio cultural por el cual de la familia extensa, de muchos hijos, se pasó a la lógica de que el paradigma debía ser la familia pequeña, tal cual era el siglo. Entonces, como consecuencia de eso, recorrí mucho, no solo las grandes ciudades, sino me entré y todo el tema de la relación de la mujer frente al machismo, etcétera, etcétera. Y después la vida me lleva a China, y entonces uno empieza a ver las similitudes, muchas similitudes. Como ya alguna vez, porque había estado en Vietnam 2 veces, 72, 73, también otros recorridos muchos años atrás en la vida, y los vietnamitas, entre comillas, los encontré después en Ecuador, y entonces aparecían esas preguntas que estabas colocando recién acá. Todo eso también es lo que llamaría una especie de tejido subterráneo que está pendiente de construir desde allí algunas dimensiones literarias, que yo tengo la impresión que, entre otras cosas, ejercicios como este que estamos haciendo, el ejercicio de ellos en tener que poner los ojos en qué es eso que está allá, sobre todo cuando tienen que descubrir la dimensión civilizatoria cultural que significa los chinos en la construcción del Canal de Panamá, los chinos en San Francisco, los chinos en Lima, los chinos en el batallón al final de la Guerra del Pacífico con Chile. O sea, hay mucho universo que no se ha logrado todavía estudiar, convertir en ficción, convertir en narrativa, en literatura, que está esperando el espacio y la oportunidad. Por último, remarcar que tuve la oportunidad de estar con Moyán varias veces conversando cuando estuvo acá, y él en todos los momentos, con la conversación allá en la Universidad de Postales y en otras instancias que me tocó estar con él más en privado, persistentemente marcaba, es que yo soy de alguna manera un hijo literario de García Márquez y de la creatividad latinoamericana, y hablaba de los ríos. Él, por ejemplo, hablaba de la interacción entre el peso de los grandes ríos aquí en América Latina, y hablaba del Orinoco y el Amazonas, y se había metido en eso para hablar de los grandes ríos en la China que construían y determinaban un desarrollo civilizatorio allá. Entonces hay una suerte de búsqueda de a ver en qué estamos en algo en común, junto con asumir y remarcar que la esencia civilizatoria contemporánea es el respeto a la diversidad. Otro comentario que me gustaría hacer tiene que ver con, bueno, nuevamente los códigos, y creo que hay uno que sí se revela,
que es el código de la autoficción, que hace que estos relatos sean contemporáneos, es decir, hay una distancia importante con lo que era la autobiografía, y se hace muy visible esta idea de un autor que se convierte en personaje y según las características que tiene como este género se muestra dudoso, es decir, no sé si esto es verdad, no sé si esto es mentira, plantea cierto nihilismo. Entonces ahí yo veo posiblemente un primer código bien interesante por el que podemos entrar al menos a dos de estos relatos. Y aquí me gustaría dar la palabra a quienes escriben aquí. Eduardo, sé que Diego, también para fomentar la interacción con el público, de cómo se está leyendo este género relativamente novedoso, considero yo. Parto con Eduardo, si es que quiere. Bueno, de ahí de nuevo se me vino a la mente la palabra globalización, ¿no? Porque parece que haber tendencias y que quizás tengan que ver con esto de que somos al final todos tan similares, ¿no? Todos y todas. Hay tendencias, o sea, ocurre eso acá, 2 de los 3 relatos. Acabamos de tener una premio Nobel que básicamente ha trabajado intensamente esa vertiente. En Chile también están apareciendo mucho, Juan Mijovilovich, Marcos Fajardo, y seguramente me estoy quedando corto, estoy pensando en cosas más bien recientes. Entonces es como una tendencia que se va dando de manera tan simultánea que difícilmente uno podría decir esto lo están haciendo porque otros lo hicieron antes, ¿no? Como que empieza a surgir desde distintos puntos del globo de manera más o menos simultánea esa tendencia. No me atrevería a aventurar una hipótesis de por qué está pasando eso, pero definitivamente veo que está pasando. Ofrezco la palabra. Voy yo. No, yo quería solamente traer a colación que el tema de la autoficción es muy interesante y nosotros ya lo vimos en Zurita, ¿cierto? En Purgatorio, Martínez y también Daniel Eltit, ¿cierto? En la narrativa. Eso solamente. Como tú dijiste, que son más antiguos, digamos, y que constituyen, yo pienso, de alguna manera, un desafío político, ¿eh? No es casual esa actitud de Zurita, de Purgatorio, ¿cierto? Y pienso que aquí, en este tipo de literatura, hay, ya que han hablado de máscaras y enmascaramiento, ¿cierto? De probablemente alguna crítica social, ¿ah? Quizás un tanto larvada, y que la autoficción permite que se haga este juego narrativo, literario y ficticio a la vez, porque finalmente todo queda en esa posibilidad, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Qué ficción? Yo quiero remarcar, perdón, remarcar este punto, cuando dije que estaban de alguna manera pensando en la dimensión contemporánea. Está muy claro en nuestros cuentos un análisis crítico en las distintas variables que están en la sociedad china hoy día. O sea, aquí no estamos asistiendo a un país donde hay 1.400 millones de personas que están todas alineadas y colocadas para decir esto es lo que tenemos y para dónde vamos. Y el debate interno es bastante interesante y bastante fuerte en muchos sentidos. Uno dirá, sí, pero dentro de un marco de proyecto de sociedad, sí, pero el debate interno, ¿quién soy? ¿Quién somos? Sobre todo en nosotros, ¿quién somos ahora? ¿Qué significa la palabra sueño chino? Una cosa es cómo lo puede pensar, y para decirlo en concreto, el Partido Comunista tiene 90 millones de personas afiliadas, el país tiene 1.400 millones. Ahí está la pregunta y la respuesta de que, como en el pasado, el que conduce la orientación y el futuro tiene que saber entenderse, como decía la cultura milenaria, entenderse con el cielo, porque cuando uno no se entiende con el cielo, las dinastías caían. Entonces, ese no es un dato menor,
que tiene que ver cómo la capacidad de respuesta que tiene hoy día la autoridad, el poder en China, tiene que estar pensando los cambios profundos. O sea, el 2007 apareció por primera vez el teléfono inteligente. El 2007 es ahí, hace 15 años. Y sin embargo, la transformación que trajo a la sociedad, a China dentro. O sea, cuando uno dice, hay como 1.000 millones de teléfonos inteligentes en las manos del pueblo chino, no estamos hablando de que las tiene solo la gente de alto ingreso. Es una sociedad que está rearticulando el modo de dialogar cotidianamente de otra manera. Y ahí hay muchas otras ramas que siguen. Entonces lo que quiero decir es que muchas veces se presenta a China como una situación donde hay una especie de verticalidad, donde las voces diversas no se dan. Yo recordaré maravillosamente cuando don Francisco fue a China para las Olimpiadas y empezó a recorrer en su estilo, a preguntar cosas, y en un momento caminando por la peatonal Wangfujing, a la chica que iba al lado y a su traductor, dice, bueno, ¿cómo es esta cosa de los derechos humanos aquí? Bueno, el traductor que lo acompañaba le dice, mire, yo tengo muchos más derechos que los que tuvo nunca mi padre y mi madre. Y de repente la chica que está acá, que trabajaba también como secretaria, muy viva, muy nueva generación, lo hace así como en el brazo, golpea y le dice, mire, le voy a decir una cosa, a mi mamá la casaron con mi papá, y yo tengo el derecho de elegir a mi novio, y ya lo elegí. Dígame si no es un derecho humano poder amar a quien yo quiera. De eso estamos hablando en China. Y yo me acuerdo que eso era precioso, ¿eh? Entonces digo esto como para seguir un poco en la secuencia que hablaba, que los cuentos están mucho más salpicados de la idea de cuestionamiento, la autoridad local, el quién decide, cómo decide, esta cosa con los chanchos que aparece allí. Hay 1000 resonancias de imágenes muy bien trabajadas en esta literatura contemporánea. Me permite, sin ánimo, un caso de monopolizar nada en este diálogo, ¿cierto? Y pensando, estoy haciendo una imaginería en segundo grado, porque me he quedado con lo que ustedes han dicho y he echado a volar la imaginación y las relaciones. Cuando ustedes describen, ¿cierto?, a este jefe que va en el tren, no pude dejar de pensar en Tirano Bandera y en Valle Inclán. En la figura esa, me recordó más que a Aureliano, los Buen Días y todo eso, esa cosa un tanto grotesca que muestra el personaje y que trabaja también Valle Inclán en toda su literatura. Bueno, todo relacionado con todo, digamos. Yo creo que hemos dicho cosas en las cuales estamos todos de acuerdo. Yo creo que es bueno decir algunas más. La literatura china actual es una literatura extraordinariamente diversa. Parte de ella van a encontrarla en esta librería. Hay alguna, ¿no es cierto?, muestra importante de lo que se está haciendo en materia literaria, pero yo les digo que mientras más leo, más me asombro de esa diversidad. Y también hay que entender que este contacto entre la literatura china, que no estoy diciendo que sea nuevo, pero es esencialmente nuevo, la literatura china actual se viene conociendo hace poco tiempo. Entonces este es un puente que estamos construyendo ahora. Ahora esto está pasando, digamos, quizá hay algunos escritores chinos o traductores que estén viendo esto, pero lo van a ver después porque esto va a quedar registrado. Pero miren, la ciencia ficción china actual, que es algo que he logrado conocer en parte, porque decir bien sería asumir un riesgo terrible, pero es una ciencia ficción que en mi opinión cambia todo lo que nosotros conocíamos como códigos del género hasta los años 70 o 80. O sea, completamente nuevo, y lo leí con una pasión extraordinaria. Y esa es una ciencia ficción que no es ciencia ficción pura tampoco, porque aborda los temas sociales también. Y cuando Fernando nos dice, digamos, de esa libertad de la cual los creadores chinos gozan, es efectivamente así, porque ustedes van a encontrar novelas que han tenido
los premios, los reconocimientos y la circulación máxima, que son extraordinariamente... Y a veces con problemas. A veces con problemas, pero novelas que son extraordinariamente críticas, que han recibido los mayores premios y circulación, incluso que han sido trasladadas al cine. Entonces, bueno, es una realidad compleja, pero me acuerdo de mi querido amigo Poli Delano, cuando me dijo en alguna oportunidad, sin imaginarse que íbamos a llegar a una situación como esta, que habría estado feliz aquí con nosotros en esta mesa, me dijo: mira, hay un dicho, si uno está una semana en China, escribe un libro; si uno está un mes, escribe un artículo; y si uno está un año, no escribe nada. ¿Sí? Porque esa es la verdad. A mí me tocó estar en China con un buen compañero de aventura, que era Menpo Yatinelli, recientemente ganador del premio Manuel Rojas, y nos mirábamos de repente y decíamos: mira, si estuviéramos en Júpiter, podríamos decir que habríamos entendido algo más, porque les podría contar muchas cosas que son muy sorprendentes, pero hay que estar abierto a eso. La literatura es un mecanismo privilegiado para conocerse, pero la amplitud de los temas, las formas de escritura y el contacto entre ambas culturas, que es algo que está ocurriendo recién. El autor de La Máscara Maya, que ha sido referido aquí, Su Chen, estuvo aquí en el año 2015. Yo lo conocí aquí en 2015 y comentar su novela que se llama Corriendo por Beijing, que es la novela de un vendedor ambulante, que es una novela increíble, digamos, y él es un autor muy joven, pero él ya había estuvo en Latinoamérica, escribió eso. Entonces esto es algo que está pasando ahora, así como hay autores actuales que están teniendo contacto también con chilenos, digamos, y latinoamericanos con los chinos. Esto está pasando ahora. Yo creo que es fundamental, y nosotros no sabemos cómo se va a juzgar esto en 100 años más, este contacto que está teniendo Latinoamérica con China, que, como dijo Fernando, es algo más que lo simplemente económico, lo simplemente tecnológico, que es cultural. Quizás qué claves se están revelando ahora, pero evidentemente que la literatura es algo principal en este desarrollo. Creo, y me dice en las señales Mónica, que estamos como en la hora. Están los libros disponibles aquí en la librería para quienes quieran llevarlos, y vamos a tener también un vinito de honor que vamos a servir allá afuera para seguir conversando de estos temas tan apasionantes. Así que eso, muchas gracias. Yo creo que ha sido un panel realmente extraordinario, así que gracias a Jimena, Laura, Josefina.